buenas tardes ya. Entonces, quiero primero agradecer a la doctora Oms de ilustrarnos el estado actual de la problemática, especialmente en el estado de la Florida. Y quisiera preguntarle al auditorio si tienen preguntas para la doctora Oms. La doctora Alejandra. La doctora Alejandra Amaya, primero. Buenos días, mi nombre es Alejandra Amaya, yo soy residente del instituto y pues agradezco inicialmente su presencia acá y también pues esta conferencia que realmente lo deja a uno con bastantes interrogantes, puesto que la experiencia se ve que es grandísima frente al tema. Quisiera que nos hablara un poquito sobre las sales de baño. Dentro de mi experiencia solo he visto un paciente que haga pues el uso de estas sustancias y quisiera saber cómo es la experiencia de ustedes allá. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, las sales de baño fue cuando inició toda la problemática de lo que eran las drogas sintéticas. Fueron de las primeras en salir, que eran mezcladas y eran diseñadas en los hogares de los pacientes de muchas maneras distintas, utilizaban muchos químicos distintos. El nombre de sales de baño vino por su apariencia, para disimular y básicamente poder ser vendidas con más facilidad en el área. Por sus diferentes químicos no se ha podido regular suficientemente en lo que es el estado. Cada vez que regulan algunos de los ingredientes que utilizan, vuelven y salen con una composición nueva. Y la mayor parte de las combinaciones que han hecho todavía no se han podido detectar en lo que son exámenes rutinarios de orina o de sangre. Eran los efectos similares a los que vimos de violencia extrema, de muchas complicaciones físicas, y por la mala propaganda que le han dado ya se ha reducido sí el consumo de lo que son las sales de baño, aunque lamentablemente ha aumentado en lo que son las otras drogas por diseño, pero sí ha disminuido el uso de las sales de baño por todos los efectos secundarios físicos que ha tenido a través del tiempo. Antemano quiero pedir perdón por mi nivel de español y la falta de gramática a veces que uso, pero ojalá ustedes me van a entender cuando hablo. Muchas gracias. Los sales de baño, como acaba de comentar la doctora, ya no se ven como antes, que estaban en las bombas de gasolina, que ven de ahí enfrente cuando uno compra chicle, ahí está su botella con cristales. Pero como ustedes saben, el internet es una cosa más peligrosa que nunca hoy en día, y como no tiene nombre sal de baño, pero las sustancias que están usando de esta misma manera están comprando por internet. Y quiero resaltar la crisis que tenemos de una manera epidémica en los Estados Unidos de heroína y los opiáceos. Ya estamos en una crisis tan grave que muchos de nosotros que manejan centros de adicciones, antes era el trabajo de paciente y familia de trabajar en las adicciones. Hoy en día, y trabajar en parte de recuperación. Hoy en día hacemos muchas veces muchos centros, movilización de familias y redes de comunidades de padres de familia que lastimamente han perdido hijos por sobredosis de heroína y pues hydrocodone, oxycontin. Y pues tenemos noches cuando estamos entrenando familias, padres de familia y esposos, esposas, a usar esta cajita que tengo aquí, que es una cajita de emergencia de naloxona inyectable. Entonces una cosa es se quita la caja, se quita un punto ahí,
se pone en la pierna por 5 segundos. Esta cajita habla, dice, cuenta, que pone la caja en la pierna, cuenta 5, 4, 3, 1, inyecta y sale naloxona y previene que el paciente o persona va a morir por sobredosis y nos da 30 minutos para llevarlos al hospital. Y hay una discusión muy grande y fuerte con varias personas que este tipo de manejo de riesgo no es bueno, que están ¿cómo se dice? Facilitando que el adicto siga usando la droga, pero nosotros dijimos que un adicto muerto nunca va a llegar a la recuperación, ¿cierto? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Martínez, yo dirijo una fundación en donde nos dedicamos a hacer mantenimiento de la recuperación de pacientes que han tenido problemas de adicción y que también tienen problemas psiquiátricos. Mi pregunta es, ¿qué nuevas sustancias no se pueden detectar en laboratorio cuando un paciente o una persona ha consumido? Porque en más de una ocasión nos ha ocurrido que tomamos el examen de toxicología, sale negativo, pero aún así persisten los síntomas de si hubiera consumido o no. Muchísimas gracias. Sí, claro, es una muy buena pregunta. Por eso es tan importante reconocer los síntomas clínicos. Eso va a ser lo más importante cuando estos pacientes se presentan. Después que ves varios pacientes con estas intoxicaciones de lo que son las drogas cortiseñas, esas son las que no se detectan por sus composiciones que van variando. Las químicas que utilizan ellos lo que hacen es imitar la estructura química de las plantas naturales, la catinona y todo eso. Y bueno, de la paso sí lograron eventualmente hacer un análisis de laboratorio que es bastante costoso y es difícil de conseguir y se tarda tiempo y luego inmediatamente salió otra composición nueva. Entonces es reconocerlo clínicamente y tratar los síntomas, pero cuando lo ves en una psicosis de esa manera tan violenta, tan paranoide, tan persistente y por lo general se acompañan de los efectos físicos de lo que es la hipertermia, las palpitaciones, la taquicardia y esa desesperación que siente el paciente y que no responde sobre todo a los antipsicóticos a niveles convencionales que utilizamos, es cuando comienzas a sospechar y obviamente hacer una buena historia clínica y obtener información colateral y manejarlo de esa manera. La psicosis de por medio resulta 2 o 3 semanas en lo que se va mezorando cuando es inducido por estas drogas y luego entonces puedes confirmar con la historia de que sí, que quizás han consumido lo que ellos pensaban que era marihuana y se la mezclaron con otras cosas. Quiero contestar también que usamos 2 tipos de copa para la colección del examen, ¿no? Uno que te da resultados de de 11 sustancias. Y el otro es, la copa va al laboratorio para análisis, ¿no? Pero cuando estamos tomando la muestra de un paciente donde hay sospecho de uso, siempre manejamos una conversación a la vez, ¿no? Entonces, aquí está la copa, el paciente va al baño, me entrega la copa. Antes de abrir el papel que me dice si es positivo o negativo, pregunto al paciente, Iván, ¿qué me va a decir el examen? Últimamente su comportamiento me ha mostrado que está tal vez otra vez el problema. ¿Qué me va a decir esto antes de abrirlo? Y muchas veces el paciente me dice, sí, yo tenía una recaída. Entonces es muy importante usar conversación, ¿no? Y no únicamente, cogido. Quiero agregar a lo que dijo Terry. De que esa manera de preguntarle al paciente resulta muy efectiva. Si le decimos al paciente, ¿qué resultado me va a dar este análisis? De una manera indirecta le quitamos lo que es el sentimiento de culpa o responsabilidad. Inicialmente, por lo menos, para que el paciente se sienta más cómodo, eventualmente sí la meta a largo plazo es que ellos asuman la responsabilidad por sus actos, pero para el screening, como dice Terry, es una manera muy eficaz de preguntar.
Gracias, la señora. Bueno, mi pregunta iba hacia... ¿No das tu nombre para la grabación? Marta Peña, médica fisiatra. Mi pregunta iba hacia la prevención, más que hacer el tratamiento del adicto, porque pues sí, medicamentos salen, medicamentos llegan para la adicción, pero a nivel, alguna forma de prevenir en los colegios el perfil de los niños que van a ser más, que son más susceptibles por tener X, Y o Z hogar, y se está haciendo esa detección, sí o no. Gracias. Sí, claro, a nivel de prevención es sumamente importante en los jóvenes y en los niños. Empezar, como vemos, es uno de los usos más grandes, más altos en esta población, y la mayor parte de los estudios se han hecho con niños que empiezan desde los 12 años. Y cognitivamente también de los 10 a los 12 años es cuando ya se le puede empezar a hablar de una manera que ellos comprendan. Tenemos que utilizar lenguaje que esté a nivel de ellos, que puedan entender fácilmente, sencillamente. Sobre todo hay que empezar con los niños que ya sabemos que son de más alto riesgo, los que tienen historia familiar, los que tienen ambientes conducivos a lo que es el uso de sustancias. Las campañas publicitarias que Say No to Drugs que ocurrieron en los 80 fueron muy efectivas, bastante. Acordémonos siempre que el uso también se ve aumentado con lo que son las cosas que están de moda, los hypes, lo que yo hago, lo que hace el otro. Bueno, entonces combatirlo de la misma manera, poniendo de moda, como están haciendo ahora con el bullying, que son los niños el anti-bullying campaign, que se identifican con que no, yo protejo a los niños inocentes que están siendo víctimas de bullying. Igualmente, darle responsabilidad a los niños de que ustedes son los que tienen que vigilar para prevenir que los otros niños sean afectados con la droga, promover ese sentido de responsabilidad, de educarlo de las consecuencias. Realmente las noticias que han promovido todo lo que son los actos agresivos, todos los daños que están ocurriendo, en esa manera por lo menos han ayudado bastante a disminuir también el uso de lo que son estas drogas. Yo he luchado aquí mucho en los colegios por tener programas de prevención desde pre-kinder, porque sí existen modelos basados en evidencia que los colegios pueden usar fácilmente, pero desafortunadamente los colegios tienen el pensamiento de que no, tenemos que formar a los muchachos y alistarlos para la universidad, pero si no estamos formándolos por la vida, antes que todo, estamos un poquito mal. Los colegios que sí tienen programas de prevención empiezan, y más que todo los programas de prevención hablan de cómo pueden educar a los muchachos y enseñarlos de subir su autoestima, y entre ellos ayudar cuando hay problemas de manejo de riesgo y tomar riesgos, medir muy bien los riesgos que ellos deben tomar en su vida. Gracias, Mariana. Hermana Aguirre Lich, médico psiquiatra. Decía, doctora, que se está aumentando cada día el uso de esta búsqueda del placer. Si hacemos un análisis desde la geopolítica mundial y desde la visión macroeconómica, se ha planteado que estadísticamente solo el 10% de la población mundial accede a lo que se llama tener una vida de calidad, es decir, que son los únicos que viven, y que los otros, el 90% en el mundo, sobreviven. Se ha planteado entonces que esto se llama la nueva esclavitud del siglo XXI. Esta juventud entonces, plantea usted, que está evidenciando esta desesperanza en esta contradicción del mundo de la búsqueda del placer, pero del placer que es momentáneo, que no nos resuelve, no le da una identidad a esta juventud para tener un proyecto de vida. Y sabemos que en la cultura se dice que los grandes estados modernos manejan a la gente con lo que han
han llamado los grandes escritores y pensadores en las sociedades como deseantes. Se llama la cultura del deseo, pero que ese deseo nunca se cumple. El deseo es el placer de poder vivir. No sé si haya diferencias, por ejemplo, en los estados de acuerdo a los niveles económicos y culturales, o si este análisis mundial es adecuado. Excelente pregunta, es un punto muy importante de establecer. Por supuesto que hay un grupo de personas que sí, que cuando utilizan drogas es buscando ese nivel de placer, al igual que en cualquier otra conducta repetitiva, buscando un fin que nunca se logra. Pero explicándole eso mismo que ha dicho, explicándoles cómo es un placer momentario que una vez disminuye el efecto de la droga, vuelven a encontrarse en su realidad. Entonces, explicándole eso al paciente, explicándole que esa realidad es la que donde está el problema y que debemos abordar. Por eso el tratamiento multidinámico, o sea, un grupo biopsicosocial que intervenga en la recuperación del paciente es tan importante. Sin la psicoterapia, o sea, estos medicamentos de los que yo he hablado, o sea, solamente van a producir una reducción momentánea. Obviamente, abordarlo desde ese punto es una parte importante. A nivel mundial, eso no estoy segura si las diferencias en cuanto a reportar, usar las drogas buscando esa sensación de placer va a ser distinta dependiendo de las regiones, pero sí sabemos que la disponibilidad de los tratamientos va a depender a nivel regional. Entonces, abordar al paciente de una manera más compleja y completa es más común en los países desarrollados y van a ser más propensos esos pacientes a entender cuando se les explique esa búsqueda constante que mantienen. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Hay una pregunta que suelen hacernos muy rutinariamente que va más allá del campo de las adicciones, pero que aquí es esencial, es en la parte terapéutica, y no sé la experiencia de los doctores frente al uso de medicamentos, realmente homeopáticos, ¿sí? O medicina herbal, o otro tipo de terapias distintas a los clásicos farmacológicos, no para el tratamiento de la adicción en sí mismo, pero sí otros síntomas como el manejo de ansiedad, los trastornos del sueño. Sí, es muy frecuente que en los centros o en las comunidades de rehabilitación soliciten, ¿sí? O más bien rechacen, que no me dé ese medicamento, yo quiero algo más bien natural, no me dé esto, yo quiero algo homeopático. ¿Sí? No sé en Estados Unidos si también tienen estas mismas inquietudes y pues cuáles han sido las experiencias y qué nos podrían recomendar frente a esto. Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. Sí, es muy similar. Allá también los pacientes, se ha visto el aumento de lo que son las preocupaciones por la medicina homeopática y sí, se han utilizado con mucho éxito en los programas en los cuales he tenido experiencia. Medicamentos como la melatonina para el insomnio, valeriana para la ansiedad, ese tipo de medicamentos se han recetado perfectamente sin ningún problema y los pacientes sí han respondido. Y sí, así es una manera más fácil de integrar al paciente a lo que es el tratamiento. No es solamente imponernos, ¿no? Si ellos toman parte de la decisión, si ellos son los que nos educan, nos abrimos a las opciones que ellos ofrecen y llegamos a un punto medio, obviamente eso va a aumentar mucho lo que es la adherencia al tratamiento. Y esos medicamentos se utilizan como parte rutinario, incluido a nosotros, o sea, vienen estándar en las órdenes de admisión. Y entonces el paciente también se siente que se ha respetado su opinión. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por su conferencia. Mi pregunta también, mi nombre es Consuelo Onofre, soy psicóloga de la Javeriana aquí y psicoterapista de salud mental de la Universidad de Miami. También he tenido oportunidad de trabajar en drogadicción. Mi pregunta es en el área de prevención. Yo le agradezco lo que usted nos ilustró sobre lo que están haciendo en prevención con los niños a edad temprana. Pero mi pregunta es, ya los jóvenes, cuando dejan de ser jóvenes y son adultos, entran al college. Ahí hay bastante mercado negro en los colleges y en las universidades con el uso de las anfetaminas.
¿qué está haciendo el Estado de la Florida para prevenir este uso dentro de las instituciones educativas? ¿Y cómo pueden los padres detectar que sus hijos lo están haciendo? Porque muchos de ellos lo hacen es por sacar mejores rendimiento académico y, como decía usted antes, la concentración y bajar de peso, las chicas. Sí, claro, sí. El uso indebido de las anfetaminas realmente ha venido después que comenzó el problema de los medicamentos opiáceos. Igual como se recetaban sin mucho cuidado, no tuvieron muchas regulaciones o vigilancias, luego la establecieron para reducir recetarlo inapropiadamente. Ahora es que se está comenzando a hacer el monitoreo de lo que son esas recetas. Entonces, también sobre todo a educarnos a nosotros los médicos a saber cómo tenemos que hacer el screening de estos pacientes, hablar siempre con la familia, incluirla, decirle a los padres cuáles son los cambios que debemos de buscar en los niños: reducción drástica del apetito, cambios de ánimo, la hostilidad, la irritabilidad, pero sobre todo establecer la comunicación con ellos, explicarles cuáles son tus inseguridades, qué has hecho para mejorar tus estudios, ofrecer las opciones, quitarle lo que es el juicio a los padres, aumentar la terapia familiar y todo eso. Cuando el médico decide sí recetar estos medicamentos, educar sobre todo al paciente y explicarle que estamos conscientes de que ese uso indebido existe, de que se venden estas pastillas. Una pastilla de Adderall cuesta $30 en el mercado de la calle. Entonces, si le damos 30 pastillas para el mes, que es lo que regularmente se da, muchos pacientes se mantienen básicamente con ese su ingreso, esta receta que le damos todos los meses. Los controles que se han comenzado a establecer es que el médico, por ejemplo, ahora no puede recetar los refills, no puede darle de lo que son los medicamentos estimulantes, no le puede dar al paciente más sin que el paciente venga a la consulta y hacer un face-to-face, tiene que venir en persona. Anteriormente sí se podían dar refills, sí podían otras personas buscar esas recetas en vez del paciente y dejársela. Entonces sí se están comenzando a establecer medidas para controlarlo, pero va a tener que ser un cambio gradual, como todo lo que tiene un buen efecto duradero. Contestar qué están haciendo las universidades en el sur de Florida para prevención. Nada, no están haciendo nada de prevención. Lo bueno, la buena noticia es que hay cada día más universidades que tienen programas para los estudiantes que ya están en recuperación de alcoholismo y drogadicción en las universidades, en los campus donde viven los muchachos. En Minnesota hay un college que se llama Augsburg, que tiene el programa Step Up, que fue el primer programa de ese estilo, y ellos tienen, creo que están a 75 alumnos universitarios al año que viven en una comunidad de alumnos estudiantes en recuperación y tienen mucho apoyo. Y hay cada día más universidades haciendo lo mismo. Yo soy psiquiatra. Tengo una pregunta en relación con el uso terapéutico de la marihuana en niños. No ahora con la nueva marihuana que tengo entendido está sintetizando con una dosis más baja de tetrahidrocannabinol, sino con la que se usaba antes. ¿Qué tantas adicciones se están viendo en estos niños y cuál es su opinión respecto a costo-beneficio de ese tratamiento cuando hay situaciones médicas que lo indican? Gracias. Claro, esas son las preocupaciones. Para repetir la pregunta. Creo que ella está interesada en saber cuáles son los costos-beneficios del uso terapéutico de lo que es la marihuana para niños, sobre todo, considerando que tienen una concentración de THC que era mayor, ¿no? A lo que decía, que no era tan bajito como antes. Pero es muy temprano para saber realmente. Cuando buscamos los estudios que se han hecho, como las legislaciones han cambiado recientemente, los efectos los vamos a ver a más tiempo. Entonces es de gran preocupación, obviamente, estamos buscando a ver cuáles van a ser los efectos a nivel de salud, a nivel económico, a nivel cognitivo sobre todo. Sabemos que anteriormente sabíamos que el uso prolongado de esos estudios sí lo han demostrado, que con el uso prolongado de la marihuana cuando era ilícito provocaron poco rendimiento a nivel de IQ, que se bajó el coeficiente intelectual. La preocupación ahora es que los niños tienen los cerebros que se
desarrollando. Imagínense cómo estamos preocupados por los cambios que pueden ocurrir con estos niños que están expuestos al medicamento. Obviamente tenemos que tomar siempre en cuenta beneficio y riesgo, o sea, si son niños que están utilizándose para cáncer, reducir las náuseas, reducir las epilepsias que antes no respondían a medicamentos, o sea, como todo lo que hacemos es evaluar realmente riesgo y beneficio. Muchas gracias, doctores Shapiro. Pues es un tema que mueve demasiadas preocupaciones, ¿no? Evidentemente nos rebota, como hablábamos ayer, al origen de la problemática. Entonces se vuelve uno a lo prenatal y prerelacional. Y hay un dicho que dice que Dios los hace y ellos se encuentran. Entonces, pues frecuentemente las uniones entre personas consumidoras, dependientes, adictas se da. Evidentemente el riesgo ya de la familia que se constituya existe desde siempre. El manejo a este nivel, en términos, digamos, de lo que es la prevención, cuando por ejemplo sus padres han intentado por lo menos hacer un tratamiento de deshabituación, o por lo menos tienen una aceptación de que tienen el problema, qué hacer con estos hijos. Y lo otro es como una preocupación muy grande, porque es que, digamos, en contraste con la mayoría de las otras patologías en psiquiatría, pareciera que esta queda muy en el campo de que el paciente quiera o no quiera tratarse. Serían como las dos preguntas que tengo. Gracias. Sí, la última pregunta sí comprendí bien lo que es a la diferencia del tratamiento voluntario, no lo que es el abuso de sustancias. Y para agregarle a esa gran diferencia tenemos los problemas de lo que es confidentiality, lo que es respetar la privacidad de menores que están entrando en este tipo de conducta tan peligrosa. Entonces es un área, lo que llamamos un área gris, es un área que hay que usar mucho juicio como doctores, es bien difícil. Sí existen leyes para el tratamiento involuntario, pero como sabemos tratando esto, o sea, la motivación es el número uno. Pero cuando ya el paciente está entrando en áreas de mucho riesgo, poniendo en peligro la vida de otra persona, las familiares pueden ir a corte o pedir una orden para ponerlo en tratamiento solamente de sustancias, y hay centros para eso. Entonces la primera pregunta, perdón, no comprendí. Hablando de la prevención y la psicoeducación, en los hijos de las uniones o de las familias donde ambos precisamente se encontraron en estos ámbitos y ambos son adictos, son codependientes, pero que pues de algún modo aceptan teniendo el problema activo o controlado, que existe un problema para la familia. ¿Cuál es el mejor modo de abordar? Porque de todas maneras en el fondo de todo eso está la dinámica de dependencia. Claro. Gracias. Sí, eso es muy importante. Esas son las familias que ya reconocemos que son de alto riesgo, los niños, para entrar en este tipo de conducta. Y es utilizando la educación para prevención, la psicoeducación, pero una vez ya encontramos que existe el problema, entonces abordamos a ver cuál tipo de terapia específica va a ser. Utilizamos mucho en estos programas lo que es el Motivational Enhancement Therapy, la terapia de familia estructural, el proceso de comunicación, pero si todavía no existe el problema, va a ser de educar a los niños a cuáles son los factores de riesgo, a enseñarles a lo que son los factores que van a prevenir, a aumentar lo que es el remission, o sea, si los padres ya están en remisión completa, cómo podemos seguir promoviendo eso entre las familias. Doctora, buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Yo tenía una inquietud, pues hemos hablado de prevención y de tratamiento. Hay un punto intermedio con respecto, digamos, de intervención con respecto a lo que usted nos decía, y nos mencionaba mucho de la asociación con temas delincuenciales, de agresividad, que tienen pues un impacto en la sociedad bastante importante y que pues obviamente se asemeja, digamos, a todos los medios y a nuestro medio mucho más, y es la mayor preocupación de la sociedad en general frente a la asociación del consumo de sustancias con delincuencia, con vandalismo, con agresión, asesinatos y demás. En nuestra rotación de adicciones, el doctor Aldaz y la doctora Bueno permanentemente nos hablan de acciones en reducción del daño. Quisiera saber, en la experiencia de ustedes acá, digamos, en nuestro medio se ha hablado mucho en Bogotá
Bogotá principalmente, de los centros de suministro de metadona, los otros conocidos de suministro de jeringas y demás, pero con estas nuevas drogas que ustedes hoy nos presentaron, me queda, digamos, como la elaboración de ese tipo de acciones de reducción de daño que son muy aplicables a nuestro medio por la eficiencia, por quizás los pocos recursos que existen, recursos económicos para la intervención en la totalidad de la población. Estas políticas de reducción de daño en su medio, ¿cuáles han sido exitosas? ¿Cuáles consideran que han generado realmente un impacto positivo y que puedan ser aplicadas en nuestra población? Muchas gracias. Yo estaba buscando esas palabras antes, reacción de daño, harm reduction, ¿no? Esa es una manera de reacción de daño, ¿no? Educando familias y parejas que tiene alguien en la familia que está usando heroína o tomando pastillas o opiáceos para el dolor, de tener esto listo en la casa por si acaso, ¿no? El tratamiento de adicciones ha cambiado mucho desde los años cuando empezó. Los tratamientos eran más que todo 4 semanas en el hospital con mucho psicoeducación durante el día, terapia grupal, programas de puro abstinencia, ¿no? Que cero recaída. Si uno recae y está con 6 meses de abstinencia, tiene que empezar de ceros, ¿no? Como en el modelo de los 12 pasos en grupos de alcohólicos anónimos, aunque yo pertenezco. Hoy en día hay otros movimientos, algo que se llama Smart Recovery, no sé si ha llegado aquí. Smart Recovery es otro modelo de autoayuda, grupos de autoayuda basado en el trabajo de Albert Ellis, de REBT, donde pues el logro es de abstinencia, pero gente puede llegar a los grupos de autoayuda con el plan, ojalá, de abstinencia, pero pueden estar todavía no 100% decidido que van a dejar de tomar. Y si recaen, si vuelven a tomar, pueden volver a grupos sin pena. Hay muchas personas que creen que los grupos de los 12 pasos, que hay mucho castigo por la persona que ha caído. Mismo en los centros de tratamiento, si alguien tiene recaída, y de llamar al centro nuevo que yo tenía una recaída es una pena, un error grave. Y el pensamiento hoy en día ha cambiado mucho, que puede ser parte de la enfermedad. Y estamos trabajando más el tratamiento de adicción, como ha mencionado la doctora Holmes, más que un episodio agudo de un tiempo en el hospital, ya el paciente está curado, no, más manejado como enfermedades crónicas como diabetes a largo plazo. Entonces, el proceso de tratamiento tiene que ser mucho más largo, pues hay unos médicos ya entrenados de ser médicos que trabajan especialmente con adicciones, que hacen check-ups, que exámenes anuales, como típico examen anual que uno hace, pero con gente en recuperación, preguntando cosas extras para los en recuperación. Si hemos contestado su pregunta, Alejandro, doctor Alejandro. Muchas gracias. Bueno, quiero nuevamente agradecerle a Terry Shapiro y a la doctora Elsie Holmes. Quiero agradecer al público por estar y venir aquí a nuestras charlas de viernes académico. Y muchas gracias, preguntas muy interesantes. Esperamos que haya sido un evento de aprendizaje para ustedes y los invito a seguir al almuerzo.